La encontré en el asiento trasero de su coche, con la falda subida y el pelo deshecho, mientras él se subía los pantalones a toda prisa. Era martes, las 11:42 de la mañana. Yo no tenía que estar allí. Tenía una reunión con un cliente en el centro de Valencia, pero la cancelaron a última hora. Así que decidí pasar por la panadería de la esquina a comprarle su maldito pan de centeno. Un gesto tonto, de esos que hace sin pensar. Me estacioné a media cuadra de su trabajo. Fue entonces cuando reconocí su coche, un Clio gris con una pequeña abolladura en la parte trasera que nunca quiso arreglar. Estaba en una calle secundaria, mal aparcado, con las lunas traseras apenas empañadas. Algo no cuadraba. Me acerqué caminando despacio, sin ningún propósito real. Y fue ahí cuando vi el movimiento. Él, sin camiseta. Ella, sin dignidad. Me quedé congelado. No por el shock, eso vino después, sino porque por primera vez en mucho tiempo, entendí lo que estaba pasando sin necesidad de escuchar una sola palabra. Habían cruzado esa línea. El tipo se bajó del coche al verme. Alto, joven, con una expresión que oscilaba entre el miedo y el descaro. Ella ni siquiera se molestó en taparse. Esto no es lo que parece, dijo. Tópico. Predecible. Ridículo. Laura ni siquiera abrió la boca. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Supongo que fue menos de un minuto, pero en mi cabeza fue eterno. Cuando por fin me moví, no fue para gritar, ni para pegarle a nadie, ni para llorar. Caminé hasta la panadería como si nada hubiese pasado, compré el pan de centeno, saludé a la señora del mostrador y me fui a casa. Con el pan en la mano. Volví a casa caminando. No estaba lejos, unos 20 minutos, pero se me hizo eterno. No por tristeza, sino porque durante ese trayecto, mi cabeza estaba completamente en blanco. Ni una sola imagen, ni una emoción clara. Era como si me hubieran sacado las entrañas y las hubieran reemplazado con aire. Cuando llegué al edificio, me crucé con el portero, un hombre mayor que siempre me hablaba del Valencia CF y sus teorías sobre los entrenadores, y me saludó como si nada. Le respondí igual, sin saber por qué. Subí las escaleras hasta el segundo piso, abrí la puerta y lo primero que hice fue dejar el pan encima del microondas. Ramón, el gato, se me acercó y se rozó contra mi pierna. No le hice caso. Me quité los zapatos y me senté en el sofá con los brazos apoyados en las rodillas. Era martes, casi mediodía, y mi mujer acababa de tirarse a otro tipo en su coche a escasos metros de su oficina. No estaba en un motel, no era una cita clandestina al otro lado de la ciudad, no era una escapada el fin de semana. Era rutina. Era costumbre. Era parte de su día a día. Pasaron unos minutos antes de que empezara a procesarlo todo. Lo primero que me vino a la cabeza fue el silencio. No había excusas, no hubo lágrimas, ni gritos, ni siquiera una frase improvisada. Solo esa frase patética del imbécil que bajó del coche creyendo que todavía podía salvar la escena con una línea sacada de una película de mediodía. Laura no se molestó en justificarse. No me llamó. No me escribió. Nada. Como si yo fuera un repartidor que pilló a dos personas en algo incómodo. Ni una explicación, ni una señal de culpa, ni un intento de correr tras de mí. Encendí el portátil y abrí una hoja de cálculo como si fuera a trabajar, pero no hice nada. Me quedé viendo la pantalla, el cursor parpadeando, y mi mano derecha temblando sobre el ratón. Pasaron horas. Literalmente. Cuando por fin me levanté, eran las 3:30. No había comido, no tenía hambre. Revisé el móvil por costumbre. Ningún mensaje. Nada de ella, nada del mundo. Como si mi vida hubiera sido silenciada de repente. A las 4:12, la cerradura giró. Escuché sus llaves.
Ella entró como si nada. Traía en la mano una bolsa del supermercado. Me miró, y dijo: ¿No habías ido a una reunión? La frialdad de su voz me golpeó más que todo lo que había visto esa mañana. Me puse de pie. Me tomó un segundo responderle. No quería gritar. No quería parecer desesperado. Solo quería verla caer. La cancelaron. Pensé en sorprenderte con pan de centeno. Ya lo puse ahí, por cierto. Ella no dijo nada. Se quedó quieta unos segundos mirando la bolsa, luego dejó las cosas sobre la encimera y me miró. ¿Qué pasa? Nada, le respondí. ¿Cómo fue el día en la oficina? Igual que siempre. Mentira. Pero no era el momento de presionarla. Si me lanzaba de lleno, ella se cerraría. Laura no era tonta, y sabía perfectamente cómo manipular las cosas si le dabas espacio. Me limité a observarla, mientras se quitaba los zapatos, mientras se servía un vaso de agua como si no hubiese pasado nada. En ese instante, entendí que esto no era un error. Era una decisión. Y no era reciente. Esto llevaba tiempo. ¿Y esa calle donde aparcaste hoy? Solté, como quien lanza una piedra a un estanque seco. No la conocía. Levantó la mirada, apenas un segundo. Estaba todo ocupado cerca. Tuve que aparcar ahí. ¿Y qué tal el polvo en el asiento trasero? Dije, sin cambiar el tono. ¿Lo recomiendas? El vaso chocó contra el fregadero. No se rompió, pero el ruido fue seco, brusco. Me miró con la boca entreabierta. Quiso decir algo, pero no salió ni una palabra. Volví a hablar antes que ella. No digas que no sabes de qué hablo. Te vi. Vi cómo él salía del coche subiendo la cremallera. Vi cómo tú te arreglabas la ropa. Y vi cómo no hiciste nada al verme. Ni un intento de hablar. Ni una disculpa. Laura se apoyó en la encimera y bajó la cabeza. No lloró. No gritó. Solo respiraba rápido. No era lo que querías ver, murmuró. No era lo que. Cállate, le corté. No me hagas perder más el tiempo con estupideces. Hubo un silencio largo. Muy largo. El gato se subió al sofá. Afuera, algún vecino ponía música desde un balcón. Era como si todo el mundo siguiera con su vida. Menos nosotros. ¿Quién es? Pregunté. No importa. ¿Cómo que no importa? Porque no es de ahora. Y no va a seguir. ¿Cuánto tiempo? Meses. Me senté otra vez. Ella se quedó de pie, a 2 metros de mí. La distancia entre nosotros era de siglos. Volví a hablar, más calmado. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir así hasta que yo me hartara y me fuera? ¿O hasta que él se cansara y te dejara otra vez sola? Laura no contestó. Cruzó los brazos, se apoyó contra la nevera y me miró con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Como si la culpa fuera mía por haberla descubierto. Yo no te obligué a esto, le dije. Tú elegiste ese coche, esa hora, ese sitio. Yo solo pasaba por ahí. Tú te jodiste sola. No me moví de ese sofá en toda la tarde. Ella tampoco se fue. Nos quedamos en la misma sala, respirando el mismo aire cargado, sin decir ni una palabra más. Por primera vez desde que nos conocimos, el silencio entre los dos no era cómodo. Era una cuenta atrás. El día siguiente empezó sin palabras. Desayunamos en silencio. Ni siquiera el gato se acercó. Ella se preparó un café y me puso otro en la mesa como si eso fuera a compensar el hecho de que horas antes había estado follando con otro en su coche. No dijo nada, y yo tampoco. El ambiente estaba tan tenso que cualquier palabra que se soltara iba a ser una bomba.
Pero yo ya tenía claro que ese día no iba a terminar igual que empezó. No podía seguir como si no hubiera pasado nada. Así que cuando ella salió del baño con el secador en la mano, le hablé sin levantar la voz. Quiero que me digas todo. Desde el principio. Ella se quedó quieta, con el pelo húmedo y la toalla todavía enredada en la cabeza. Me miró con una mezcla de miedo y desafío. ¿Todo el qué? Todo lo que no has dicho. Quiero saber quién es, cuánto tiempo lleva, dónde ha pasado, por qué empezaste, qué te faltaba conmigo, todo. ¿Y qué ganas con eso? Preguntó. Decidir qué hacer. No me basta con verte arrepentida por haber sido pillada. No me interesa un perdón improvisado porque te salió mal. Quiero saber si todo esto fue por aburrimiento, por vicio o porque realmente ya no querías estar conmigo. Ella dejó el secador sobre la cama y se sentó al borde, mirándome desde ahí. Se tomó unos segundos antes de empezar a hablar, como si tuviera que organizar los recuerdos. Se llama Sergio. Trabaja conmigo. No es mi jefe, no es nadie importante. Tiene 33. Empezó en la oficina hace 8 meses. No pasó nada al principio. Solo hablábamos, nos reíamos, salíamos a fumar al patio. Un día me invitó a comer y acepté. Fue agradable. Después de eso empezamos a salir a escondidas. Al principio solo era eso. Comidas, cafés. Después vino lo demás. ¿Lo demás? Repetí, como si hiciera falta aclararlo. Sí. Nos besamos un día después de comer, en su coche. Luego otro día fue algo más. No fue un plan. Fue pasando. ¿Y lo de ayer? Lo de ayer fue un error. ¿Un error? ¿Después de 8 meses? Después de hacerlo en tu coche en mitad de la mañana, en una calle donde cualquiera te podía ver. Ella bajó la cabeza. No quiero justificarlo. Solo, me sentía bien con él. Me hacía sentir distinta. Como si fuera otra persona. No mejor, pero sí distinta. ¿Y yo qué era? ¿El tipo con el que compartías Netflix y la lista del supermercado? No digas eso, respondió rápido. Tú has sido mi casa. Siempre. No necesito ser tu casa. Necesito ser tu pareja. Tu hombre. No un sofá con piernas. Ella cerró los ojos. Se notaba que quería llorar, pero se aguantaba. Tal vez por orgullo, o porque no quería darme la satisfacción de verla rota. Pero yo no buscaba lágrimas. Buscaba verdades. ¿Lo amas? No lo sé. ¿Quieres seguir con él? No lo sé tampoco. ¿Qué coño sabes, entonces? Que no quiero perderlo todo. Ni a ti, ni mi vida, ni esta casa, ni mi trabajo. No estoy segura de nada, pero perderlo todo de golpe, no sé si lo soportaría. Y yo sí tengo que soportarlo. Ver cómo mi mujer se folla a otro y después me pide paciencia porque está confundida. Increíble. No lo planeé. Y no te estoy pidiendo que lo soportes. Estoy aquí, hablando contigo, porque quiero que sepas que quiero arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Tú crees que esto se arregla? ¿Sabes lo que me pasaba por la cabeza ayer cuando te vi ahí? Pensé que era una película. Pensé que no podía ser real. Me dolió más tu silencio que verte con él. No intentaste detenerme, no viniste detrás, no dijiste una puta palabra. Porque me dio vergüenza. Me sentí como una mierda. Pues parece que se te pasó rápido. Dormiste aquí, comiste aquí, te duchaste aquí. Qué bien manejas la vergüenza. Ella se puso de pie y caminó por la habitación como si buscara algo que no estaba. Como si la conversación la sobrepasara. Luego se giró hacia mí con los brazos cruzados. ¿Y tú qué quieres hacer?
Quiero devolverte la jugada. Quiero que sufras como yo sufrí ayer. Quiero que alguien te humille, te ignore, te mire como si fueras nada. Pero no soy como tú. No voy a acostarme con una compañera de trabajo para aliviar mis mierdas. Entonces, ¿qué? Quiero que te vayas. ¿Qué? Hoy mismo. Haz la maleta. Llévate lo que quieras. Pero hoy duermes en otro sitio. No me importa si vas con él o a casa de tu hermana. Esta casa no es un hotel. ¿Y si no me voy? Entonces llamo a tu jefe. A recursos humanos. A tus padres. A quien haga falta. Y les enseño lo que vi. Si tengo que destruir tu vida para recuperar la mía, lo haré. El silencio que siguió fue lo más pesado que he vivido. Ni siquiera el reloj sonaba. Solo ella respirando fuerte, sabiendo que esta vez no era una amenaza vacía. No era una discusión más. Era el fin de algo. O el principio de otra cosa. No dije nada más. Me fui al salón, encendí el televisor sin mirar la pantalla, y esperé a escuchar la maleta arrastrarse por el pasillo. Cuando la escuché cerrar la puerta, me quedé quieto durante un buen rato, sin mirar el reloj, sin levantarme del sofá, sin hacer nada que no fuera escuchar ese silencio tan distinto al de las últimas 24 horas. Esta vez era un silencio limpio, sin tensión, sin rabia contenida, sin miradas cruzadas ni frases a medio terminar. Era solo eso, silencio. Me levanté, fui hasta la cocina y tiré su taza de café a la basura. No porque fuera algo simbólico ni porque esperara sentir alivio, simplemente no quería que nada suyo siguiera formando parte de mi rutina diaria. Luego abrí el cajón donde guardábamos las llaves y saqué el juego de repuesto. Cambiaría la cerradura al día siguiente. No tenía un plan definido para vengarme, pero no me iba a quedar de brazos cruzados. Ella había cruzado una línea que no se borra con disculpas ni con promesas de cambio. Alguien me había expuesto, me había robado el derecho a decidir sobre mi vida, y eso no iba a quedar en el aire. Quería algo más que una expulsión temporal de la casa. Quería que le costara. Que cada paso que diera a partir de ahora tuviera que pensarlo 2 veces. Me conecté al portátil y abrí su cuenta de correo del trabajo. Tenía acceso porque en algún momento me lo pidió para configurar algo en su móvil y nunca cambió la contraseña. La abrí y empecé a buscar el nombre. Sergio. Tardé menos de 3 minutos en encontrarlo. Había correos personales escondidos entre los informes, frases que pasaban desapercibidas para un jefe distraído, pero que estaban ahí. Y lo mejor de todo fue encontrar uno donde ella le contaba que se sentía culpable por hacerlo en el coche sabiendo que podía pasar alguien conocido. Me lo leí 2 veces, no por morbo, sino porque sabía que eso era lo que necesitaba para mover las fichas. Guardé el correo, hice capturas de pantalla y lo subí todo a una carpeta compartida. Luego abrí una cuenta falsa con un nombre inventado y escribí un correo a la oficina de recursos humanos de su empresa. No fui vulgar, no añadí detalles innecesarios, solo adjunté las pruebas y escribí que me parecía grave que 2 trabajadores tuvieran relaciones íntimas durante el horario laboral y dentro del perímetro de la empresa. No firmé, no di pistas, no añadí nada que me vinculara directamente, solo las pruebas y el mensaje. Luego cerré el portátil y salí a caminar. Tenía que salir de casa, despejarme, pensar en frío. Caminé durante más de 1 hora sin rumbo, hasta que terminé en el bar donde solíamos ir algunos viernes después del trabajo. Entré, me senté en la barra y pedí una caña. El camarero me reconoció y me preguntó si Laura vendría más tarde. Le dije que no, que ahora iría solo. No dio más conversación, lo cual agradecí. Estuve allí casi 2 horas, sin mirar el móvil, sin pensar en nada más que en el sonido del lugar, en las conversaciones ajenas, en los vasos chocando. Al salir, me sentí un poco más estable.
Volví a casa y dormí del tirón. No soñé con ella. No soñé con nada. A la mañana siguiente, tenía un mensaje suyo. No decía hola ni preguntaba cómo estaba. Solo ponía, no he dormido, ¿podemos hablar más tarde? No respondí. Ni siquiera lo leí 2 veces. Me hice el café, desayuné y llamé a un cerrajero. A las 11, ya tenía la nueva cerradura instalada. A las 12, sonó el timbre. Era ella. La miré por la mirilla durante unos segundos antes de abrir. No venía con maletas ni con cara de haber dormido mal. Venía igual que siempre, como si no acabara de joder una vida entera en 8 meses. ¿Podemos hablar?, preguntó sin rodeos. Habla, le respondí desde el marco de la puerta. ¿Aquí? Sí. No vengo a discutir. Solo quiero saber si esto es definitivo. ¿A qué te refieres con esto? Lo de echarnos, lo de cortar todo de golpe, lo de borrar una historia de años por un error. No fue un error, Laura. Fue una decisión repetida durante meses. No te caíste por accidente en su coche. Lo elegiste. Varias veces. No lo niego, pero también he vivido contigo más de 9 años y no quiero que todo eso se pierda por completo. Se perdió en el momento en que bajaste las bragas en ese coche. No hay marcha atrás. ¿No puedes perdonar? No es cuestión de perdonar. Es cuestión de dignidad. Y no estoy dispuesto a vivir al lado de alguien que me usó como colchón emocional mientras follaba con un compañero de trabajo en horario de oficina. ¿Vas a contarle a alguien? No te preocupes por eso. No necesito hablar con nadie. Todo lo que tenía que hacerse ya se hizo. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Dio un paso atrás, como si entendiera que no había nada que rescatar. Se fue sin despedirse. Cerré la puerta y me quedé de pie unos segundos, escuchando cómo bajaba las escaleras. Sabía que ahora todo se iba a poner en marcha. El correo, las pruebas, la consecuencia. Y aunque no me sentía feliz ni triunfador, sí sentía que, por una vez, el que había tomado el control era yo. Pasaron 4 días sin saber nada de ella. No mensajes, no llamadas, nada. Tampoco me molesté en buscarla, ni por curiosidad ni por costumbre. Ya no sentía esa necesidad de saber qué hacía o dónde estaba. Me limité a seguir con mis días como si fuera una rutina nueva que no requería su participación. El correo que envié al Departamento de Recursos Humanos seguía sin respuesta, pero no esperaba una inmediata. Sabía que algo pasaría, que las cosas se moverían con el tiempo, que si no era hoy, sería mañana. Lo importante es que ya no estaba esperando. Ya no dependía de ella ni de su versión de la historia. El domingo por la tarde, justo cuando estaba preparando algo de cena, volvió a sonar el timbre. No fue una sorpresa, ya lo esperaba desde hacía un rato. Desde que su hermana me llamó ese mismo día por la mañana para decirme que Laura estaba destrozada, que quería hablar conmigo de verdad, no como la otra vez, no como cuando vino a defender lo indefendible. Abrí la puerta sin decir nada. Estaba ahí, con cara de no haber dormido bien, con ropa distinta, más informal, sin maquillaje, sin peinarse como solía hacer. No traía esa mirada desafiante. Esta vez parecía saber que no venía a negociar. Solo quiero hablar, dijo. Asentí con la cabeza y le hice un gesto para que pasara. Se sentó en el borde del sofá y yo me quedé de pie, cruzado de brazos. Ella bajó la mirada, como si todavía estuviera organizando lo que tenía que decir. Yo no tenía ninguna intención de ayudarla, ni de suavizar nada. El silencio se alargó más de lo necesario. Me suspendieron, dijo por fin. Recursos Humanos me llamó el viernes. Me preguntaron por mi relación con Sergio. No supe qué decir. No me lo esperaba. Tampoco él.
Los dos estamos suspendidos hasta que terminen de investigar. No sé si nos echarán o no, pero creo que sí. No dije nada. Me limité a escuchar. No porque me interesara su situación laboral, sino porque quería ver hasta dónde llegaba con su sinceridad, si de verdad había entendido algo o solo estaba ahí porque se le estaba cayendo todo encima. No vine a pedirte que retires nada, continuó. Sé que fuiste tú. Nadie más podía tener acceso a mis correos. Pero no vine por eso. Vine porque quiero cerrar esto como personas. No con gritos. No con amenazas. Quiero que hablemos de verdad, aunque no cambie nada. Me senté frente a ella, sin tocarla, sin acercarme. Dime. No tengo excusas. Ya no. Pensé que sí, pensé que podía justificarlo por la rutina, por el aburrimiento, por todo eso que decimos para no admitir que somos unos cobardes. Pero lo que hice fue una mierda, y lo supe en cuanto te vi ahí parado. Ni siquiera me sorprendí. Era como si lo estuviera esperando. Como si supiera que tarde o temprano me ibas a ver. No fue una sorpresa. Fue el final lógico de lo que estaba haciendo. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me sentí bien por un tiempo. Porque me gustaba la atención. Porque sentía que volvía a tener control de algo. Pero no lo hice por amor. Ni por falta de amor. Fue egoísmo. Puro egoísmo. Y ya no quiero mentirme más. ¿Lo amas? No, y él tampoco a mí. Era una situación cómoda. Una válvula de escape. Algo que nos hacía sentir vivos, pero que nunca tuvo futuro. Él lo sabe. Yo lo sé. Lo sabíamos desde el principio. ¿Y a mí? ¿Todavía me quieres? Te fallé. Y eso cambia todo. No sé si lo que siento sigue siendo amor o solo un apego fuerte. Pero te quiero. No quiero perderte. No quiero que desaparezcas de mi vida como si nunca hubieras estado. Tú ya perdiste eso. No por la infidelidad, sino por la forma en que la llevaste. Por la frialdad. Por el descaro. Por no haber parado antes, cuando aún podías elegir. No era inevitable, Laura. Era cómodo. Y lo cómodo no es justificable. Ella asintió. No discutió. Por primera vez, no intentó defenderse. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Voy a divorciarme. Ya hablé con un abogado. Me recomendó hacerlo todo en silencio, sin guerra, porque no hay hijos ni bienes compartidos que compliquen el proceso. Si estás de acuerdo, firmamos los papeles sin peleas. No te voy a quitar nada, pero tampoco te voy a dejar seguir metida en mi vida. Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Puedo pedirte algo? Depende. Que no me odies. Que si un día nos cruzamos en la calle, no apartes la mirada. Que si alguien habla mal de mí, no seas tú el que se sume. No te odio. Pero tampoco me interesa cuidar tu imagen. A partir de ahora, lo que piensen los demás de ti no es mi problema. Y si te cruzo por la calle, probablemente no te mire, no por desprecio, sino porque quiero seguir adelante sin mirar atrás. Se levantó, recogió el bolso que había dejado a su lado, y caminó hacia la puerta. Antes de abrir, se giró por última vez. Gracias por hablar conmigo. No respondí. La puerta se cerró tras ella con el mismo sonido que hizo cuando se fue por primera vez. Esta vez, sin maleta, sin rabia, sin gritos. Solo una despedida inevitable. Después de que se fue por última vez, me quedé sentado en el mismo sitio donde habíamos tenido aquella conversación final. No encendí la televisión, no puse música, no llamé a nadie. Simplemente me quedé ahí, con la cabeza apoyada en las manos, repasando cada palabra que habíamos dicho, cada silencio entre frase y frase, cada gesto que revelaba más que todo lo que había dicho.
Me di cuenta de que ya no sentía rabia, ni tristeza, ni deseo de que volviera. Era algo más seco, más crudo. Era la aceptación de que lo que habíamos sido ya no existía, de que había una línea que se había cruzado y no tenía retorno. No era drama, ni tragedia, ni derrota. Era solo una realidad que había que enfrentar, como cuando tiras algo que se rompió y no sirve más. Esa noche dormí como hacía meses no dormía. No me desperté a mitad de la noche, no soñé con ella, no sentí ese vacío habitual en el pecho. Me levanté temprano, desayuné, fui al gimnasio, volví a casa, trabajé como cualquier otro día. Nada espectacular, nada heroico, solo normalidad. A las 2 de la tarde recibí un correo del abogado con los primeros borradores del acuerdo de divorcio. Los leí con atención, los firmé digitalmente, y los devolví sin modificar nada. No pedí nada extra, no cambié ninguna cláusula. Solo quería cerrar la etapa sin más complicaciones. Esa misma noche, Laura respondió aceptando todo. Así de simple. Sin peleas. Sin más explicaciones. El acuerdo quedó formalizado 3 días después, y en 2 semanas ya estaba presentado ante el juzgado. Mis amigos más cercanos no sabían nada hasta que todo estuvo hecho. No lo oculté por vergüenza, sino porque no quería opiniones innecesarias, ni consejos de gente que no había estado en mi casa, que no había visto lo que yo vi ni vivido lo que viví. Cuando por fin se lo conté a 2 de ellos, en una cena tranquila, me sorprendió ver que no reaccionaron con escándalo ni con sorpresa. Me dijeron que lo sentían, que me veían más tranquilo, que lo importante era que no me hubiera quedado en un sitio donde ya no había respeto. Uno de ellos, el que siempre parecía más torpe con las emociones, me dijo algo que me hizo reír, no sabía cómo decírtelo, pero hace tiempo que te veía raro. Como si tuvieras un peso encima. Ahora no lo tienes. Y tenía razón. Después de eso, me empecé a permitir pequeños cambios. Cambié el sofá por uno más pequeño, pinté las paredes del salón, regalé algunas cosas que me recordaban a ella. No por despecho, sino porque ya no tenían sentido. Me sorprendía notar cuánto de mi vida diaria estaba adaptado a su presencia. El tipo de café, los programas grabados, los platos que cocinaba. Durante años, había tomado decisiones pequeñas en función de su gusto, y ahora era libre de decidir por mí. No era una libertad eufórica, no era algo que me hiciera saltar de alegría, pero sí era una sensación nueva, limpia. Me gustaba esa calma, ese control silencioso sobre las cosas. Un mes después del divorcio, un amigo me ofreció un viaje de fin de semana a Bilbao. Nunca había ido, y acepté. Cambiar de ciudad, aunque fuera solo unos días, me sirvió para tomar distancia de todo. Caminé mucho, comí bien, dormí en un hotel sencillo, y no pensé en Laura ni una sola vez. Cuando volví, supe que estaba realmente fuera de mi sistema. No porque la odiara, ni porque quisiera olvidarla, sino porque ya no ocupaba espacio en mis decisiones. Era parte de mi pasado, no de mi presente. Y eso, por fin, se sentía bien. A veces, todavía recibo mensajes suyos. Cortos, neutros. Preguntas sobre papeles, alguna cosa que quedó pendiente. No los ignoro, pero tampoco los extiendo. Contesto con lo justo y sigo con lo mío. No hay rencor, pero tampoco hay cariño. Solo datos. A veces me pregunto si ella se arrepiente de verdad o si simplemente lamenta las consecuencias. No tengo cómo saberlo, y ya no me importa. Lo que sí aprendí de todo esto es que el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Que la fidelidad no es solo no acostarse con otro, sino también elegir a tu pareja cada día con honestidad. Que cuando alguien deja de elegirte y te lo oculta, no está protegiendo tu corazón, está retrasando tu caída. Y cuando por fin caes, es mucho más duro porque lo haces desde una mentira sostenida, no desde una verdad dolorosa.
Hoy me levanto tranquilo. Sigo trabajando desde casa, sigo yendo al gimnasio, sigo tomando el café como me gusta, sin azúcar, con poca leche. Me hablo más con mis amigos, he retomado contacto con un primo que no veía desde hacía años, y he empezado a pensar en cambiar de ciudad dentro de unos meses. No porque huya, sino porque me apetece empezar desde otro lugar. No estoy buscando pareja, no estoy en modo conquista, no necesito probarme nada. Solo estoy bien. Mejor que en mucho tiempo. Y aunque no tengo claro qué viene después, sé que lo que no quiero repetir está muy claro. Ya no soy el hombre que bajaba la cabeza para evitar conflictos. Ya no soy el que buscaba excusas para el comportamiento de otro. Ahora, simplemente, camino recto. Sin mirar atrás.